Bien, bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase y esta clase es migraña. Y en migraña la clave va a ser que entiendan cómo está compuesto el trigémino y cómo que se activa el trigémino. Eso es muy importante en migraña. Cómo se activan estos núcleos del trigémino. Luego vamos a hablar de la migraña en sí, los estímulos que causan, que es el aura, el prodromo y la onda de despolarización cortical. Bien, aquí tenemos la definición de migraña. Cuando nosotros hablamos de migraña, estoy hablando de lo siguiente. ¿Cuál, ¿Qué es lo que caracteriza el dolor de la migraña? Acá tenemos que es la mitad de la cabeza. Eso se llama, es un dolor hemicraneal. Pero también es cierto que hay personas que hacen dolor fronto-occipital, sí, pero el dolor clásico de la migraña es la mitad. Otra característica es que los vasos leptomeningeos están vasodilatados. La terminación trigémino vascular está produciendo una inflamación local de estos vasos leptomeningeos y eso lo va a convertir en que el dolor sea pulsátil. La pregunta que uno le hace al paciente si siente que la región parietal palpita. Si la región parietal palpita, tengan la seguridad que estamos con otro componente de dolor pulsátil. La intensidad va de moderado a grave y aumenta con la intensidad del ejercicio. Mueve la cabeza, duele. Camina, duele. Entonces, esto es importante en cuanto al concepto de migraña. Cuando es un dolor por neuralgia del trigémino, es un dolor que puede ser la mitad que nace en el pabellón auricular y se dirige para acá, hacia arriba o hacia abajo, pero es eléctrico. Neuralgia, o sea, fíjense, una cosa es la inflamación del trigémino por, por migraña y otra cosa es la neuralgia del trigémino, que son lesiones del mismo trigémino, que es un dolor neuropático, es decir, es un dolor eh, fulgurante, eléctrico. ¿Estamos? Entonces, esto es pulsátil. Y a veces también este dolor se localiza acá, en la parte de los músculos del cuello. O sea, esta es la primera definición respecto a migraña. Segundo, ¿cuál es la relación entre migraña y herencia? Entonces, papá migrañoso, hijo migrañoso, nieto migrañoso. Hay una migraña especial que se llama la migraña hemipléjica familiar. Esta migraña se caracteriza porque aparte del dolor pulsátil, aparte de la hemicránea, hay déficit motor que parece como que fuera un ACV, un accidente cerebrovascular, pero no es un accidente cerebrovascular. Y esta migraña hemipléjica se ha relacionado con el cromosoma 19, el cual es el que regula los canales de calcio. Hace que los canales de calcio fluyan, que entre calcio y salga calcio. Y cuando está alterado este gen en el cromosoma 19, el calcio no puede salir dentro de la célula de la corteza cerebral. Entonces se hiperexcita y el paciente hace migraña. También hay otro relacionado con el cromosoma 1, el gen ATP1A2. ¿Cuál es la alteración de qué canal? Bomba sodio y potasio. Todos nosotros sabemos que en la activación de la bomba sodio y potasio es para crear la última fase 4 de un estado de la, de la, de la activación de un nervio. Porque empiezan a sacar abundante potasio, 3 de potasio y meten 2 de sodio, ¿no ven? Entonces ahí viene la hiperpolarización. Entonces entramos en estado de reposo gracias a la bomba sodio y potasio. Pero en este caso, esto está alterado. Por lo tanto,
mi célula está llena de sodio. Consecuente, despolarización. Tercero, alteración solamente del canal de potasio. Entonces vean acá, esto que nosotros vemos es el umbral, está de rojo. Pero cuando está esa corteza cerebral llena de sodio, llena de calcio o llena de potasio, miren cómo sobrepasamos la corteza y empiezan los estados de despolarización. Eso es lo que se conoce como el nombre de hiperexcitabilidad. Entonces, hace que la membrana, este era su potencial negativo, menos 90 por dar un ejemplo, o menos 60 si quieren, ahora es menos negativo, o sea, menos 80 si quieren. Por lo tanto, fácilmente despolarizable, hiperexcitado. Y acá tenemos una diapositiva para explicar gráficamente ese concepto. Mutación de los genes. Empezamos por el canal con la mutación del cromosoma 19. Calcio, ¿no? El calcio ingresa, pero debería salir también el calcio. O sea, este retículo sarcoplasma, este calcio que está ahí, no debería entrar en grandes cantidades. Tiene que entrar en una forma regular. Entra tanto calcio porque hay una alteración del canal de calcio, porque hay una mutación del cromosoma 19 que se vuelve hiperexcitable. Alteración del cromosoma 1. El sodio no sale. Se vuelve, con el sodio se queda adentro y se transforma en una corteza hiperexcitable. Y también la alteración del canal de potasio. El potasio, por fisiología, en la fase de repolarización debería salir cantidades de potasio. Pero fíjense acá, está alterado un cromosoma, un gen, el paciente no pierde potasio, por lo tanto se hiperexcita. Conclusión, para hacer migraña, para explicar la migraña de origen de tipo genética, tiene que haber una mutación de algún gen, cromosoma 19, cromosoma 1. Y esto va a causar la hiperexcitabilidad, va a causar la despolarización de la corteza. ¿Qué más tengo acá? Aquí vemos el aumento de potasio, del potasio intracelular, causa hiperexcitabilidad. El aumento del calcio causa hiperexcitabilidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de hiperexcitabilidad de la corteza, o sea, despolarización de la corteza, esto se relaciona con aura. Entonces, cuando nosotros decimos y queremos explicar la fisiopatología de la migraña y decimos hay una despolarización de la corteza que va desde la región occipital, temporal, parietal y frontal, estas migrañas se van a relacionar con aura, como que les voy a explicar en un minuto más. Esta hiperexcitabilidad cortical, ¿qué va a hacer? Va a causar después la onda de depresión cortical. Y una vez que tenemos la onda de depresión cortical, tengo la activación del núcleo del trigémino. Entonces, la fisiopatología de la migraña es explicar cómo se activa el núcleo del trigémino. Y aquí va la primera explicación. Hiperexcitabilidad de la corteza que va a activar al núcleo del trigémino, que va a formar la onda de depresión cortical, o DC, onda de depresión cortical. Esto es lo mismo, la alteración de los cromosomas 19 y 1 están relacionados con el 1 con bomba sodio y potasio y el 19 con calcio. Aquí está. Hiperexcitabilidad de la corteza, despolarización, ¿lo ven? De nuevo, hiperexcitabilidad de la corteza causa despolarización. Durante la despolarización, los vasos de la corteza cerebral están hiperémicos, están con abundante cantidad de sangre. Y llega un momento en que ya la corteza no puede despolarizarse. Si no se despolariza, cae el flujo cerebral de la corteza. Y esa caída se llama oligoemia. Esta oligoemia, esta rayita que ustedes ven acá, ¿la ven? No hay actividad eléctrica, ya no hay actividad eléctrica en la fase de oligoemia post-excitabilidad cortical. Esto es lo que se conoce con el nombre de onda de depresión cortical. Y aquí está la clave. Entonces, si yo tengo aura, voy a tener onda de despolarización cortical y voy a tener consecuentemente la estimulación, la activación del
núcleo de trigémino y de aquí para adelante va a haber dolor. ¿Ya? Entonces, la primera fase que tienen que entender cómo se estimula, cómo se logra estimular el núcleo de trigémino a través de la hiperestabilidad cortical, creándose la onda de depresión cortical. Y esta estimula al núcleo de trigémino y de ahí aparece el cuadro, las manifestaciones clínicas de migraña que vamos a explicar en un segundito más. Acá, señores, resulta de que, ¿cuáles son los factores que logran estimular al hipotálamo? Hay personas que hacen ejercicio intenso y hacen migraña, estimulación del hipotálamo. Hay personas, especialmente del sexo femenino, que un día antes de su periodo menstrual hay una alteración de sus hormonas. Esa alteración hormonal causa estimulación del hipotálamo. Van dos. Tres, hay personas que se estresan. Por ejemplo, dan examen ustedes de fisiopata final, 49.5 de nota. Eso causa estrés y le va a durar y pueden activar una crisis de migraña. ¿Pero por qué? Porque se activó el hipotálamo. ¿Estamos? Se activó el hipotálamo. Alimentos. Comen un batón y hacen migraña. Comen un pedacito de chocolate, hacen migraña. Comen una torta de chocolate, hacen migraña. Porque el chocolate, la cebolla, el vino rojo, los quesos franceses producen activación del hipotálamo y puede causar migraña. Y aquí puse cebolla. Hay gente que come cebolla dentro de una empanada frita y le ponen encima azúcar, hacen una migraña tremenda. Pero ¿cuál es el mecanismo? Activación del hipotálamo. Activación del hipotálamo. Bien, este, este hipotálamo, una vez que se activa, ¿a quién activa? A los núcleos nociceptivos del dolor. Cuando nosotros revisamos el capítulo de dolor, vimos de que yo activaba el locus coeruleus o activaba el núcleo magno del RAFE y en la perdón, en la raíz dorsal se producía liberación de encefalina o de noradrenalina que causaban un bloqueo de la transmisión. Y eso es lo que ustedes han aprendido como modulación del dolor. Pero aquí empieza el conflicto de aprendizaje. Estoy a través del hipotálamo. Se están activando estos núcleos nociceptivos que son locus coeruleus y núcleo magno del RAFE y está habiendo dolor. O sea, fíjense, está habiendo algo paradójico. No está habiendo modulación del dolor, está habiendo formación de dolor, activación del trigémino. ¿Y eso por qué? Porque en realidad esto que debería ser inhibitorio deja de ser inhibitorio. Y al dejar de ser inhibitorio, esto sería una alteración de la modulación del dolor y esto activa otra vez, miren, núcleo del trigémino. Entonces, la activación del trigémino puede ser vía excitación de la corteza o puede ser vía hipotálamo, núcleo nociceptivo, pero con una alteración de la modulación del dolor. O sea, no está sucediendo lo que debería suceder en raíz dorsal. Está sucediendo algo paradójico porque esto que debería inhibir el dolor, no lo está inhibiendo, al contrario, está produciendo activación del núcleo del trigémino. Repitiendo un poquito, las mutaciones genéticas causan exceso de cargas de sodio o de calcio o de potasio en el interior de la célula, y esto causa hiperexcitabilidad cortical desde la región occipital, eh, front, temporal, parietal y frontal, y esto forman después la onda de depresión cortical, lo cual activa al núcleo de trigémino. Ahora, siempre hay que relacionar los dos tipos de migrañas que hay. 30% de las migrañas van a ser con aura. Pero ¿con qué relaciono aura dentro de lo que vendría a ser la explicación de la fisiopatología de migraña? Aura se relaciona con hiperexcitabilidad cortical, o sea, acúmulo de sodio, calcio, potasio dentro de la corteza. Esto genera aura.
Y ahorita les explico qué es aura. Por otro lado, si esta onda de depresión cortical es permanente, esto va a estar sensibilizado. Se puede sensibilizar, es decir, el núcleo del trigémino puede estar permanentemente despolarizando. Por lo tanto, del núcleo del trigémino va a ir la información a la corteza, al tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces vamos a tener un dolor permanente por sensibilización de tipo central. Entonces, habíamos dicho que aura vamos a relacionar con lo que es la despolarización de corteza. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Con hiperexcitabilidad cortical. Aura está entre 30 a 60 minutos. Ya hay otros libros que dicen 30 minutos, otros 20, 30, 60. ¿Listo? O sea, es una hora antes de del mismo episódico de las manifestaciones clínicas de migraña. Y pueden ser auras visuales. Miren esto. Este es el libro y se forma una imagen negra, un hueco. Eso es un escotoma. Eso está viendo el migrañoso. Va a ser migraña. Luego, otros pacientes hacen luces destellantes. Ven múltiples luces de diferentes colores. ¿Por qué es importante reconocer el aura? Porque en ese momento tenemos que darle al paciente su naproxeno para evitar que haya la estimulación del núcleo trigémino. Se tienen que tomar ustedes un tiempito para explicarle la importancia al paciente. En ese momento es que tiene que recibir esto. Pero resulta que, miren acá, 1 o 2 días antes, el paciente puede hacer prodromo. No es lo mismo que aura. El prodromo es un agotamiento que tiene el paciente. Está con sueño, con bostezo, quiere comer salteña a las 3 de la tarde, quiere comer una fruta especial, no se siente bien, está cansado, está agotado, se siente irritable. Esto aparece 2 días o un día antes del episodio de la migraña. Ya la migraña es a las 11 de la mañana, a las 10:30 tuvo su aura y el domingo, esto fue el martes, ¿no? Y el domingo empezó con su prodromo. Ahora, puede haber también aura sin migraña, que está relacionada con problemas vasculares y aneurismas. O sea, a la consulta le dice, doctora, doctor, vamos a suponer que es médico, tengo escotomas, tengo luces destellantes. ¿Le duele la cabeza? No, pero tiene que doler la cabeza. No, no me duele. ¿Y usted hace un día tuvo prodromo? No. ¿Está seguro que no le duele? No, está mintiendo. No. Ah, ¿será que tiene un aneurismo que está estimulando la corteza? No lo sé. Y ahí vienen ya los estudios de apoyo, las tomografías con contraste. Entonces, por eso le escribí aquí, ¿no? ¿Puede haber ahora sin migraña? Sí, que se pueden relacionar con problemas vasculares. Y aquí dice aneurisma. Ya, la definición teórica de aura. Antes de ver esta definición teórica de aura, veamos aura. Ejemplos. Escotomas visuales, ya vimos, ¿no? Imágenes negras dentro del papel. Bordes brillantes de múltiples colores. Escotomas por compromiso de la arteria vértebro-basilar. Borrosidad visual. O sea, uno ve la parte periférica borrosa. Visión doble. O puede haber vértigo. O puede haber trastorno en la marcha. O adormecimientos, parestesias. O debilidad bilateral. Estos son de la arteria vértebro-basilar. ¿Qué es una aura sensitiva? Esto, sensación de adormecimiento o dolor cérvico, eh, cervicales o afasias. O sea, al paciente le cuesta hablar. Felizmente esto no es común. En la definición, el aura se debe a un fenómeno de depresión cortical propagada que consiste en una onda de despolarización cortical que avanza. Ah, esto faltó.
¿A cuánto avanza esa onda de esta hiperexcitabilidad? 3 milímetros por minuto. La activación del tronco da lugar a la activación denominada del sistema trigémino vascular formado por el nervio del trigémino y por la porción parasimpática facial, que es lo que voy a explicar en un momento más. Síntomas prodrómicos, 1 o 2 días antes. Lo que les dije, lentitud mental, astenia, anorexia, irritable, sensación de euforia. Si esta es la persona que está contenta. Hola, Davidito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No, lo mira. Todo bien, le dice. Y a la hora está tratándolo a uno. Esto yo lo he visto. Entonces, prodromos, ¿no? Avidez por un alimento, ya lo mencioné, y el bostezo. Entonces, repito, prodromo, aura, migraña. No es migraña, aura, prodromo. Es prodromo, aura, migraña. Esta diáspora la saqué de un libro de fisiopato. Hoy día la saqué. ¿Para qué sirve? Para abordar el tema. Aquí yo tengo núcleo principal del trigémino. Aquí yo tengo ganglio del trigémino. Entonces, del núcleo principal del trigémino salen el sistema trigémino vascular, pero tiene que pasar necesariamente por el ganglio del trigémino. Entonces, de su núcleo pasa por el ganglio del trigémino y viene al sistema vascular leptomeningio. Este estímulo, miren, regresa aquí al núcleo del trigémino, cruza y asciende en forma vertical. Se llama este puñado de fibras del trigémino, de menisco trigeminal. ¿Y a dónde van? Tálamo. ¿Y de tálamo a dónde van? Corteza. Entonces, cuando este núcleo trigeminal se active por la onda de depresión cortical o se activa por un trastorno de la modulación del dolor, por el lupus coeruleus y el sistema, el núcleo magno del RAFE, se activa esto y aquí pasa por el núcleo trigémino y aquí en la terminación sensitiva se están liberando los 3 elementos que ya lo conocemos. Sustancia P, péptido relacionado con gen de calcitonina y neurocinina tipo A. ¿Qué está haciendo la neurocinina tipo A y la sustancia P? Están activando a los vasos, los meningios, y también, hago recuerdo, estas sustancias P ya activan a los mastocitos y se están liberando grandes cantidades de histamina para entrar en sensibilización periférica. Entonces, aquí yo tengo sensibilización periférica y aquí yo tengo sensibilización central. ¿Por qué me gusta esta imagen? Porque resulta que el núcleo del trigémino no solo va a tálamo, hay unos axones que nacen del núcleo del trigémino o núcleo caudal hacia el tracto espinal, hacia la médula, hacia C2 y C3. Entonces, por un lado, fíjense lo que voy a hacer. Por un lado, estoy con mi dolor pulsátil, porque va tálamo corteza, y por otro lado, tengo un fuerte dolor en la región cervical, porque el trigémino termina en la raíz dorsal de la región cervical y de allí se estimulan los músculos de esta zona. Entonces, también por eso les dije que la migraña está asociada a dolor cervical. Volviendo para atrás, ¿cómo activo este núcleo del trigémino? Por la onda de depresión cortical. ¿Y cómo es la onda de depresión cortical? La despolarización por el acúmulo de calcio o de potasio o de sodio. Esto me da hiperemia y luego hay un agotamiento que forma la onda de depresión cortical y activa a lo que vendría a ser el núcleo del trigémino y de aquí para adelante ya tengo dolor. Bueno, se activa esto, regresa y tengo dolor. Y tengo también dolor de la nuca. Esta diapositiva es interesante porque aquí tengo los genes
tengo alteraciones en el metabolismo, que es la dieta. En dieta faltó decir migraña del día después de la comida china, hay Ajinomoto. El Ajinomoto causa activación del hipotálamo. Entonces, por eso hay que tener cuidado para los que son migrañosos. En hormonas, lo relacionado con menstruación y eh, en drogas, a ver, el vino, no droga, no en alcohol, el vino. En drogas, el exceso de tomar ergotamínicos, que es para la migraña, puede transformarse en dolor migrañoso. Y aquí, ¿quién tengo? Vean, todos estos activan el hipotálamo. Y esta alteración del hipotálamo me va a activar el núcleo del hipotálamo, perdón, el núcleo del trigémino. Y esto genera el ataque de migraña, que es con hemifacial pulsátil. Repito, prodromo, aura, migraña. Insisto en esto. Núcleo principal termina en la corteza, este es el núcleo caudal, núcleos del tracto espinal, y este es el que va al tálamo. Ahora, en ese recordatorio, tenemos, este otro detallito, ganglio del trigémino. O sea, del núcleo tiene que pasar por el ganglio del trigémino. Entonces, repitiendo esto, tengo acá núcleo del trigémino, ganglio del trigémino, que es el gáser. Esta es la terminación sensitiva del trigémino que libera, se llama neuropéptidos algogénicos porque producen dolor. Eh, la- el péptido relacionado con gel de calcitonina, neurocenina tipo A y la sustancia tipo P. Ahora voy a agregar otro concepto más. Resulta de que a los vasos lectomeningios no solamente van ramas del trigémino, hay otro ganglio que se llama el estigo tirogolopalatino, el que va a llevar a una rama del facial. Este núcleo, aquí es el trigémino, ¿no? Este núcleo es el núcleo salival, que es un nervio del facial, pero es parasimpático, pasa por este ganglio pterigopalatino, y ¿dónde termina? En los mismos vasos leptomeningios, pero va a liberar también sustancia P, neurocinina. El exceso de estas sustancias neuropéptidas o de este péptido intestinal vasoactivo que va a estar acá es producir sensibilización periférica porque va a haber abundante serotonina e histamina. Entonces, esta serotonina y histamina van a ser los causantes de la sensibilización periférica. En dolor, eh, por fibras tipo C, veíamos que también había sensibilización periférica y que también estaba metida la histamina, porque estos elementos, estas sustancias, activan a los mastocitos de esa zona para liberar mucha histamina y también serotonina. Repito, activación del núcleo trigémino, ganglio de Gasser, y miren, se libera sustancia P-neurocinina, esta es la inflamación neurógena, y aquí está lo que les comenté, aumento de la permeabilidad en los vasos de la dura madre y de la pía madre. Y ahora entramos en círculo vicioso porque estos elementos van a activar al mastocito para liberar serotonina y histamina y se va a aumentar tremendamente la inflamación neurógena. Esta inflamación neurógena, ¿qué va a causar? ¿Qué va a liberar el mastocito? Miren, serotonina, prostaglandinas, histamina. Sensibilización periférica, o sea, va a haber permeabilidad al sodio acá. Aquí tenemos la estimulación del núcleo trigémino y tenemos la sensibilización central. Esto es lo mismo. Para que haya esto, no, mejor dicho, esta hiperexcitabilidad lleva a la depresión cortical propagada y estimulación del trigémino. Esto es lo mismo. Esto ya explicamos que es lo mismo.
El generador de la crisis de migraña es el hipotálamo, que activa a su vez el tronco encefálico, concretamente la zona que corresponde al locus coeruleus y los núcleos magnos del ráfago. O sea, por un lado la corteza está activando al núcleo trigémino, pero por otro lado el hipotálamo también, digamos, la activación del hipotálamo por los alimentos, por el ejercicio, cambios hormonales, va a estimular al locus coeruleus y al núcleo magno del RAFE, pero va a generar un trastorno, una alteración de la modulación del dolor y consecuentemente el núcleo del trigémino va a empezar a descargar. Aquí está, miren. Factores desencadenantes, ¿cuáles eran? Chocolate, queso, pino, cebolla, maracuyá, ejercicio, la resolana. Hay gente que uno no le cree, ¿no? El cambio atmosférico, llovió, salió el sol, hay cambio barométrico ahí. La presión, esa alteración de la presión barométrica causa migraña. Cuando viajen a Potosí, se van a acordar de esta clase. Vayan a Potosí La Paz, vayan a festejar y que aprobaron Fisiopato. Ahí se van a dar cuenta cómo en altura el cambio barométrico causa, estos factores desencadenantes causan estimulación del hipotálamo. ¿Y cuál es el objetivo de la estimulación del hipotálamo? Estimular a los núcleos del tronco encefálico. ¿Y cuáles son estos? Locus coeruleus y núcleo magno del ráfago. Al final se activa el núcleo y el sistema trigémino vascular para producir la migraña. Pero, ¿qué dice acá? Pero también se va a activar al núcleo salival. Se va a activar también al núcleo salival para que por esta vía, esta fibra facial, pero que en realidad es parasimpático, libera péptido intestinal vasoactivo y sustancias algogénicas como son el péptido relacionado con agente calcitonina. Y está lo mismo, esto ya es lo mismo. Acá. Ahora voy a hablar, este es el núcleo trigémino, ¿no? En vez del núcleo trigémino que tengo acá, núcleo salival superior. Este núcleo salival superior usa el facial para salir y hace, vean ustedes, tiene que pasar por el ganglio pterigopalatino y aquí hace sinapsis y sale el parasimpático. ¿Y qué va a liberar en estas leptomeninges? Péptido intestinal vasoactivo que va a cumplir la función de ser un vasodilatador, aumentar la permeabilidad. Misma función. Entonces son dos núcleos, ¿no? El espinal del trigémino y el núcleo salival superior. Ahora, el prodromo está relacionado con el núcleo supraóptico para dar prodromo. Y este núcleo supraóptico estimularía al hipotálamo y el hipotálamo al tronco y ahí tendríamos activación del núcleo del trigémino. Aquí la teoría es que el núcleo, o sea, las ramas del tronco, unas ramas del tronco activarían el núcleo salival superior. Núcleo caudal trigeminal, acá. Núcleo salival superior, acá es sensibilización central. Aquí, sensibilización periférica. Y voy a ampliar qué más libera este núcleo salival superior. Acetilcolina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. ¿Qué causa? Lo mismo, vasodilatación, aumento de la permeabilidad a nivel de leptomeninges y estos elementos de acá también van a estimular a lo que vendrían a ser los mastocitos para que produzcan histamina y serotonina. Miren, la liberación frecuente de estos péptidos alcogénicos son capaces de inducir un fenómeno de sensibilización de las vías centrales del dolor
descentradas del control del dolor, que serían el sustrato fisiopatológico de la cronificación de la migraña. Conclusiones. Tenemos que enseñar a nuestro paciente que en la fase prodrómica, en la fase de aura, deben tomar su medicamento antiinflamatorio para evitar sensibilización periférica y para evitar sensibilización central y que se perpetúe el estado migrañoso. Acá tengo, ahora ya en la terminación sensitiva, aquí tengo la neurosenía tipo A, péptido relacionado con gel de calcitonina, y miren lo que está sucediendo. La serotonina es responsable del control de la liberación del péptido del, eh, de la interacción, mejor dicho, con estos neurotransmisores que son perdón, con estos receptores para serotonina que están acá. Este receptor es el 5-HT1D, que interactúa la serotonina y aquí se produce difusión de sodio. La neurocinina tipo A también interactúa acá, este péptido también interactúa con su respectivo receptor, pero esta serotonina, y aquí falta la histamina, van a causar más permeabilidad acá y consecuente, mire, más despolarización. Y viene la señal también antidrómica y aquí estamos ya entrando en sensibilización periférica. Pero este solito, neurocinina tipo A, péptido relacionado con el gel de calcitonina, solito le es difícil causar una sensibilización periférica. Tiene que hacerlo por la presencia de serotonina y de histamina. Eso genera la sensibilización periférica. ¿Ven? Serotonina actúa en los receptores 5-HT y causan sensibilización periférica, es decir, más ingreso de sodio, más despolarización de la terminación sensitiva, va al núcleo del trigémino y regresa, y más liberación de sustancias alcogénicas. Y les decía, la segunda neurona, la que sale del núcleo, va, pasa por bulbo de protuberancia y llega a tálamo y de tálamo a corteza. Este es su receptor de serotonina en la parte postsináptica de la pared vascular y responsable del control también de vasodilatación. Y esta serotonina localizada en las terminales presinápticos del nervio trigémino, responsable del control de la liberación de péptidos. Aquí vuelvo a insistir en el concepto de sensibilización periférica, acá en la terminación sensitiva, y aquí tengo la sensibilización central. Cuando hay sensibilización central acá, el paciente tiene alodinia. ¿Qué significa esto? Tengo mi migraña, pero resulta que ahora se toca un poco el párpado superior y le duele. Entonces, ¿por qué duele? Porque hay sensibilización central. Un, do- un ta- una, la presencia del tacto que no produce dolor genera dolor. Eso habíamos dicho que era alodinia. Sin lesión tisular, no hay lesión tisular, no hay lesión, no está quemado esto. Y la periférica se relaciona con histamina, serotonina, prostaglandina y bradicinina. Estos son los factores genéticos, las mutaciones genéticas, el exceso de cargas positivas, hiperexcitabilidad, causa aura, onda de presión cortical y activación del núcleo del trigémino. El hipotálamo, relacionado con factores predisponentes, activa el tronco para referirme básicamente a locus coeruleus y para referirme al núcleo magno del rafe. Una vez activado el tronco, también se puede activar el núcleo salivatorio superior, que tiene que pasar por el ganglio pterigopalatino, fibras faciales que producen liberación de péptido intestinal vasoactivo, serotonina. Y ahora, muy bien. Sí, dice 38 minutos. Bueno, entonces, ya saben, migraña.
Hoy los noté con más deseos de aprender. Hoy noté que ya le están entendiendo que para aprender hay que leer nomás, no queda de otra. Ya creo que la mitad del curso ya lo entendió. Hoy noté que ya preguntan por Telegram y no pasó nada, ¿no? O sea, nadie los miró, o sea, se alegraron. La explicación que hizo hoy día fue en base a algunas preguntas que le hicieron por Telegram. Entonces, la hipótesis que manejaban, me da vergüenza, ¿qué va a opinar de mí? Es relativamente falsa. ¿Ustedes saben por qué están donde están? Porque un día tuvieron 4 o 5 años. ¿Y qué hacía el niño de 4 años? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya te di. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y el padre 100 veces le repitió, ¿no? Pero ¿saben cómo son los hijos ahora? Enséñame, le dice uno al hijo. Ya está. A ver, repetí. Ya te dije. Ya te di. A ver, vamos, hijito. Cámara lenta. Y cuando yo aprenda tanto a repetir, va a ser diferente. ¿Acaso no voy en cámara lenta por ustedes? Y es tan lenta la cámara que lo tienen en video. O sea, pero no le pasa. Ya. El examen es para el jueves. 2 temas. Dolor y fiebre. Pero si quiere, tomamos el tema. Pues. Sabía, sabía. ¿Para qué pregunta? Mire la pregunta de ella. ¿Y este tema no va a entrar? Que entre, pues. No. Ya. El jueves, día de examen. ¿Listo? Vuelvo a repetir esto. Señores, señores, para aprobar fisiopato pueden hacerlo por la vía directa. Clasificación directa es aprobando todos los parcelitos. Clasificación directa. Playoff creo que le llaman, ¿no? Primer parcial, segundo y tercero. Y les aconsejo que no hagan curso de verano. No hagan curso de verano. Y les aconsejo que no den segunda instancia. Es ahora que quiero que aprueben. Y quiero que aprueben todos. ¿Estamos? Ya. Asistencia. ¿Qué día es ahora? Jueves, ¿no? Jueves 11 de... No, migraña no entra. Ya no está, ¿no? Ya no está. Ahora. Ese es para él. Ah, Acá caramba. sería para él.